Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Que de aquí a un poco me apiedrarán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿estás pues Jehová con nosotros o no? Verso 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como Moisés le envió, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron al monte, a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, él de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar ahí y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te damos gracias. Gracias porque hemos podido alabarte, adorarte. Gracias porque hemos podido traer nuestra ofrenda, Señor. Pero esta mañana nos prestamos, Señor, a la mejor parte del servicio, Señor, que es para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz. Yo oro para que esa palabra, Señor, nos pueda animar, para que esa palabra pueda ser propicio a todo lo que nosotros pasamos, Señor, en nuestra vida. Oramos que esta palabra sea de bendición a nuestra vida, pero también a nuestras familias y en todo lo que nosotros hagamos. Cancelamos todo pensamiento que se levante en contra de lo que usted quiere hacer en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, siempre cuando venimos al servicio, cuando venimos al culto, la mejor parte es esta parte donde compartimos palabra del Señor. Es importante alabar al Señor, es importante adorar, es importante la ofrenda, es importante la comunión con los hermanos. Pero la mejor parte es cuando el Señor nos habla. Y es importante que prestemos atención, es importante que dejemos a un lado cualquier pensamiento que traigamos de casa, cualquier preocupación, cualquier distracción que tengamos, que la podamos dejar a un lado para que el Señor nos hable a través de su palabra. Es importante que usted y yo sepamos que solamente a través de la palabra del Señor puede ser cambiada nuestra vida, que solamente a través de la palabra del Señor nuestra enfermedad puede ser quitada, que solamente a través de la palabra del Señor los lazos de opresión, las cadenas pueden ser rotas en nuestra vida. Entonces es de vital importancia que estemos compenetrados aquí. Bien, y leímos la porción en Éxodo 17, y para ponerle un poco en contexto, el pueblo de Israel en Éxodo 12, recuerda, Éxodo 12 se celebró la Pascua y el pueblo de Israel salió libre después de 430 años de esclavitud. Entonces el pueblo en este momento está en su camino a la tierra prometida, a la tierra que Dios le prometió. Pero el pueblo, algo que debía de tomarle unas cuantas jornadas, le llevó 40 años.
Entonces el pueblo está deambulando en el desierto después de su cautiverio en Egipto, y Dios los conducía. La promesa era que Dios los iba a llevar a una tierra de prosperidad, los iba a llevar a una tierra de abundancia, a una tierra de posibilidades donde ellos podían establecerse como un pueblo, como una nación. Pero una y otra vez, ¿por qué el pueblo se tardó tanto tiempo en llegar a una tierra que le costaba, que le debería haber costado unas cuantas jornadas de camino? Porque una y otra vez la duda, el temor, la queja, los conflictos internos aparecían en el pueblo. ¿Cómo nos puede pasar a usted y a mí? Entonces esas cosas retrasaban el que ellos pudieran alcanzar la tierra que Dios les había prometido. 40 años les tomó llegar a la tierra prometida. Entonces 40 años se la pasaron perdiendo el tiempo, 40 años pasaron viviendo mil cosas, y en un momento dado de la historia Dios le dice a Moisés que lleve el pueblo a Refidín. Entonces es necesario, iglesia, es necesario que usted y yo sepamos que siempre Dios nos quiere llevar a mejores lugares, que siempre Dios tiene algo bueno preparado para nuestra vida. La idea, el propósito mayor que Dios tenía era llevarlos a la tierra prometida, pero en ese transcurrir Dios le dice a Moisés: llévalos a Refidín. Entonces nuestra vida cristiana, usted tiene que entender lo que en nuestra vida cristiana Dios nos quiere llevar a cosas mejores. En nuestra vida cristiana Dios quiere que de continuo estemos creciendo, que de continuo estemos conquistando, de continuo estemos alcanzando cosas que Dios tiene preparadas para nuestra vida. Usted bien sabe que Dios ha dicho en su palabra que somos más que vencedores. Entonces ese es el objetivo de Dios para el cristiano, que constantemente, que día a día esté conquistando cosas nuevas. Entonces es una tragedia cuando en la iglesia, cuando el cristiano se acostumbra a lo que siempre hace. Es una tragedia cuando el cristiano se acostumbra a venir a la iglesia porque hay que ir a la iglesia, porque moralmente es bueno. Se le pierde el sabor a la relación con el Señor. No es lo mismo cuando usted viene por costumbre, cuando usted viene porque se siente obligado, porque qué van a decir los hermanos si yo no llego. Pero es importante que usted siempre conserve el sazón de venir a la presencia del Señor. La gente se acostumbra a venir a los tiempos perdiendo la esencia de ¿qué? De la manifestación de Dios sobre sus vidas. Hay gente que está enferma y viene y sabe que está enferma y sabe que va a salir enferma, pero es diferente cuando usted pierde el sazón de lo que aquí se vive, de lo que aquí cantamos. Si nosotros viviéramos cada cosa que aquí cantáramos, nuestra vida sería totalmente diferente. Si alguien viene enfermo, tiene que llegar con la convicción de que puede salir sano. Si alguien llega con aflicción en su corazón, tiene que salir y tiene que venir con la convicción de que esa falta de paz va a ser deshecha y va a ser lleno de paz. Si alguien viene seco, tiene que venir con la convicción de que va a ser lleno. Pero muchas veces nos acostumbramos a venir a la iglesia, nos acostumbramos a venir al templo. Pero qué bonito es cuando usted viene por mantener, por cultivar la relación con Dios. Qué bonito cuando usted le dice: Señor, esta mañana te entrego mi vida, esta mañana yo te voy a adorar, esta mañana yo te voy a dar lo mejor de mí. Que desde un día antes usted se prepara para venir al templo. Desde un día antes usted deja su ropa lista. Desde un día antes usted sabe a qué hora se va a ir, con quién se va a ir, por quién va a pasar. Es importante también que usted prepare su ofrenda desde un día antes, porque no es lo mismo que usted a la hora de la ofrenda venga y vea a ver qué saca, a que usted ya tenga una porción apartada para el Señor. Entonces es una tragedia cuando pasa eso en nuestras iglesias. Es bonito saber que tenemos una relación con Dios, que venimos a hablar con alguien y que Él nos habla, que en Él podemos tener provisión. Y yo le he dicho aquí que solamente a través de la fe podemos alcanzar a la provisión de Dios. ¿Provisión de qué? Bueno, la provisión de paz, la provisión de amor, la provisión de perdón de pecados, la provisión de salvación, la provisión económica, la provisión sobre una enfermedad para la sanidad. Entonces, usted tiene que entender que Dios es un Padre, y como Padre es un Padre bueno. ¿Cuántos lo creen? Entonces,
Como padre bueno siempre desea lo mejor para sus hijos. Así como usted siempre desea que sus hijos tengan calzado, que tengan ropa, que tengan alimento, que tengan un techo digno. Así es Dios con nosotros. Entonces Dios siempre planea llevarnos a cosas mejores. Y mire, el Salmo 84:7 dice la palabra del Señor: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y ese es el propósito de Dios, llevarnos de poder en poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios nos quiere llevar de poder en poder? Bueno, Dios nos lleva de un nivel a otro nivel más alto. Dios nunca nos va a querer llevar de un nivel para llevarnos a un nivel más bajo. El Proverbios 4:18 dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Diga de aumento en aumento. Diga poder. Diga aumento. Porque es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios quiere llevarnos a mejores cosas, a mejores situaciones. Entonces, en el texto que leímos, Dios nos habla del pueblo llegando en el desierto, llegando a un lugar que se llama Refidim. Y mire, el pueblo estuvo 40 años en el desierto. Y mire, la vida pasa y no podemos hacer nada con respecto a eso. La vida siempre va a pasar inevitablemente. Pero que la vida pase, que los años pasen, que los días pasen, no es una tragedia. La tragedia es que no podamos aprovechar el tiempo, que el tiempo pase y que siempre estemos en el mismo lugar. Por eso yo le digo a los líderes: no se vea siempre en el mismo lugar, no se vea siempre haciendo lo mismo, no se vea siempre en la misma posición, porque Dios nos quiere llevar de aumento en aumento, de poder en poder. Dios nos va a ir dotando de cosas, de dones, de habilidades. Dios nos va a ir dotando de llamados incluso. Entonces, no se vea usted siempre en la misma posición. A los nuevos hermanos que se están incorporando a la iglesia, no se vea siempre sentado en una silla. Véase sirviendo al Señor. Véase en una nueva posición, en otra función dentro de la iglesia. Entonces, que pase el tiempo no es malo, lo malo es que pase el tiempo y estamos siempre en el mismo lugar. Y el pueblo estuvo dando vueltas en el desierto por 40 años. Entonces, es importante que aprovechemos el tiempo. Entonces, el pueblo venía con Moisés en el desierto y el pueblo traía consigo una promesa. ¿Cuál era la promesa? Que los voy a hacer entrar a una tierra que es ancha, que es buena, que fluye leche y miel. Entonces era una tierra de oportunidades, una tierra de abundancia, una tierra de prosperidad donde ellas se podían desarrollar. Pero pasaron tantas cosas en el desierto que ellos estuvieron 40 años ahí. Pero en el capítulo 17 Dios lleva al pueblo a Refidim y Dios los llevó a este lugar que se llamaba Refidim. ¿Qué significa Refidim? Y yo le doy algo. Cada vez que usted lea en la palabra un nombre, averígüelo, si es un nombre propio de una persona, si es un nombre de un lugar. Y Refidim significa un lugar amplio o lugar espacioso. Dios, aún en medio del desierto, quería llevar a su pueblo a un lugar amplio y espacioso. Entonces Dios tenía un plan con ellos, un propósito para llevarlos a Refidim. ¿Qué? Recuerda, ellos estaban en el desierto, pero Dios los quería llevar, aún en el desierto, a un lugar donde tuvieran descanso, donde tuvieran refrigerio, donde tuvieran reposo. Pero a Moisés no le acompañaban 5 hermanos, no le acompañaban 100, no le acompañaban 1000. Era una multitud que venía con Moisés. Algunos estudiosos dicen que el censo que se levantó después del Éxodo, contaban que eran 603.550 hombres, o sea, solo varones listos y equipados, adiestrados para la batalla. Pero eso no incluía a los menores de 20 años, no incluía a los que no podían usar armas, no incluía a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Entonces se especula que el total del pueblo, el total del grupo que Moisés estaba liderando eran cerca o más de 2 millones de personas. O sea que la tarea que Moisés tenía no era fácil, porque no era solamente de caminar. Recuerde, ellos tenían que comer, ellos tenían que dormir, ellos tenían que hacer sus necesidades fisiológicas, comían, bebían. Entonces era toda una logística lo que tenía que cubrir Moisés. Entonces era una labor muy grande la que le tocaba a Moisés, dirigir al pueblo en medio no era en medio de un campo, era en medio del desierto. El desierto es hostil por las
altas temperaturas en el día y por las bajas temperaturas en la noche. El pueblo necesitaba atender sus necesidades de hambre, de sed, de abrigo, de protección. Y también la necesidad de que ellos maduraran espiritualmente. Ellos tenían que entender que no solamente salían de la esclavitud, de trabajar todo el día, todos los años, todo el tiempo, haciendo ladrillos, porque eso es lo que ellos hacían, día a día, generación a generación, 430 años, todos los días de la vida de ellos, haciendo ladrillos. Ellos no solamente tenían que saber de que los sacaban para dejar de ser ladrillos, sino que espiritualmente, internamente, ellos tenían que entender de que ellos ya no eran esclavos, de que ellos tenían, que Dios los llamaba para una mejor vida. Yo le decía la vez pasada que cuando Dios saca el pueblo de la esclavitud de Egipto, los sacaba para que fueran hombres libres. Y qué bueno ser libres. Dios nos llama a libertad y yo creo eso, pero Dios, la libertad no es el fin que Dios quiere para nuestra vida, sino un medio. ¿Para qué? Porque ellos estaban en el desierto, aquí ya estaban en el desierto. Ellos eran hombres libres, pero no era el propósito de Dios que ellos se conformaran con ser libres. El propósito de Dios era usar esa libertad para alcanzar las promesas que Dios le había dado, llegar a la tierra prometida. Entonces, espiritualmente también el pueblo tenía que entender algo, adquirir una madurez a través de la obediencia. Entonces, ellos llegan a Refidim y empiezan a disfrutar del lugar. Ven que es amplio, ven que es espacioso el lugar. Entonces, ahí en esta tierra, recién llegados se están acomodando, pero se dan cuenta que no tiene agua. Y por las cosas que yo le dije, yo les pido que por favor puedan guardar silencio, por favor. Yo le dije que era toda la logística que cargaba Moisés, tenía que cubrir todas las necesidades, incluso las de ellas eran de tomar, las de comer, las de hacer aseo, y era necesario el agua. Yo no sé cómo se siente usted cuando tiene una semana de no tener agua. ¿Qué se siente usted cuando el último baldecito, solo le queda un baldecito de agua y no se sabe cuándo va a venir el agua? Entonces, el agua es una necesidad imperiosa para nosotros, es una necesidad vital. Pero mire, el pueblo llega y está bonito el lugar, está amplio, está espacioso y ellos pueden descansar, pero no hay agua. Y mire, son los peros de la vida que nos pasan a nosotros. Hay gente que dice, yo sería feliz, pero me falta tal cosa. Hay otra gente que dice, yo daría todo, pero si no ocurriera esto, yo haría esto, pero... Entonces, los peros en la vida muchas veces nos condicionan. Entonces, el lugar era amplio, espacioso, pero el problema era que no había agua. Entonces, al estar ahí, la gente se da cuenta que no hay agua y ese es un problema vivir sin agua. Entonces, la misma gente que celebró con la llegada a Refidim por las comodidades que el lugar le daba, es la misma gente que comienza a criticar a Moisés. El capítulo 2 dice, y altercó el pueblo con Moisés. El 3 dice, así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés. Imagínense, establecerse en el lugar, colocar las carpas, pretender vivir ahí y no haber agua era un problema mayor. Entonces la gente reacciona contra Moisés de dos maneras, altercando y murmurando contra él. Moisés hacía solo lo que Dios le decía. Si el pueblo de Dios estaba en Refidim, era porque Dios los había llegado ahí. No era porque era un antojo de Moisés llegar a Refidim. Dios le dijo, vete, lleva al pueblo a Refidim. Entonces él recibe una orden y la cumple, pero la gente empieza a quejarse, a murmurar, empieza a criticar, empieza a pelear contra Moisés. Y mire, el problema de murmurar y de altercar es que se corre el peligro de que Dios lo ponga en un lugar a usted y que usted no le entienda, y que luego se encuentre murmurando y altercando con la visión que Dios tiene para su vida. Era la visión de Dios, era el mandato de Dios que el pueblo llegara a Refidim, pero ellos no lo entendían. Entonces, como no lo entendían, ellos empezaban a criticar, empezaban a murmurar, empezaban a quejarse, empezaban a pelear contra Moisés. Entonces, hermano, yo le doy un consejo: no murmure, no alterque, porque cualquier situación que le pase en la vida, porque si esa es la visión de Dios para usted, si Dios lo tiene en un lugar, si Dios lo estableció en un lugar, lo estableció en una misión, lo estableció en un trabajo,
es muy constante escuchar a la gente, no, es que es mi jefe, no, es que este trabajo, es que son bien injustos conmigo. Y mire, y empezamos a altercar, pero tal vez es la voluntad de Dios que usted esté en ese trabajo. A veces criticamos, si yo tuviera mejores padres, si yo tuviera otro apellido, si en mi familia hubiera otro recurso económico, más recurso económico, si yo tuviera otra situación diferente, y empezamos a murmurar y a quejar de todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, es importante que usted sepa que cuando usted murmura, cuando usted se queja, usted está contraviniendo a la visión de Dios para su vida. Entonces, el pueblo le habla a Moisés y empieza a recordar todo su pasado y le dice, en Egipto no estábamos tan mal. Dice, nos trajiste aquí para que muramos de sed, mejor no nos hubiéramos ido de Egipto. Y así dice, allá habían sepulcros en Egipto para enterrarnos. Y mire, ellos estaban planeando su muerte cuando Dios estaba planeando la vida de ellos. Mire que como somos los hombres, como somos los seres humanos, Dios planea lo mejor. Dios quiere movernos a lugares buenos, a lugares espaciosos, pero nosotros pensando en la muerte cuando Dios ha pensado en la vida para nosotros. Entonces es importante que usted no murmure, que usted no critique. Y bien, en Egipto, mire, me sorprende porque estos hombres eran libres. Y ahora llegan a un lugar espacioso y hay un problema, y al primer problema se quieren regresar. En Egipto les daban latigazos. En Egipto les ponían a trabajar todo el día, todos los días. No les pagaban de un 5. Si le querían quitar la mujer, se la quitaban. Si le querían quitar los hijos, se lo quitaban. Y ellos decían, allá estábamos mejor. Podrá creer cómo somos. Y mire, muchas veces el pueblo de Israel refleja muchas de las actitudes que nosotros hoy tenemos. Entonces ellos comienzan a hacer memoria de todo lo que vivían en Egipto. Y mire, cuando la gente se olvida de lo que Dios ha hecho en su vida, de ese proceso de transformación, la gente empieza a anhelar cosas del pasado. Y mucha gente hoy que es cristiana dice, mire que antes cuando yo no era cristiana no me pasaban las cosas que me pasan hoy. Yo no tenía este tipo de pruebas. A mí la gente me trataba diferente. Pero hoy que soy cristiana la gente me mira mal, la gente me critica, la gente se burla de mí. Y empezamos, mejor me hubiera quedado allá. Entonces, es necesario que usted y yo hagamos memoria siempre, siempre, siempre de todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. Haga memoria de dónde Dios lo sacó. Haga memoria de dónde Dios lo ha extraído. Dice la palabra del Señor que Él nos sacó del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación. Y es necesario que nosotros guardemos ese recuerdo de las memorias que Dios ha hecho en nuestra vida, de todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué usted y yo nos quejamos? ¿Por qué el pueblo se queja? Básicamente es porque porque nosotros no entendemos que Dios tiene control sobre todas las cosas. Cuando usted se queja de una situación que está pasando, usted se está quejando porque usted cree que Dios no puede meter su mano a favor suya. Cuando usted se queja de un momento de enfermedad, es porque usted no está consciente o no le cree que Dios puede sanarlo. Cuando usted está pasando una situación económica y usted dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Usted está viniendo en contra de toda la capacidad, de todo el poder que Dios tiene para actuar a favor suyo. Y recuerde que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen? Entonces es importante que no nos quejemos, que no murmuremos, que no peleemos, que no critiquemos. Entonces la queja proviene básicamente cuando no entendemos que Dios está en control de todas las cosas. Usted tiene que saber que Dios está en control de todo. Que si una hoja de un árbol se mueve es porque Dios está en control de eso. El clima está de esa manera porque Dios está en control de eso. Si hay lluvia, si hay huracán, si hay tormentas, es porque Dios está en control de eso. Entonces, volviendo a la historia, el conflicto se da porque la gente cuando viene donde Moisés, en ese capítulo 2, viene a hablar con Moisés con la piedra en la mano. Mire qué situación tan difícil la de Moisés. No es que le mandaron un mensajito, no es que le mandaron un audio, no es que le mandaron un papelito a Moisés. Venía la gente con las piedras a apedrearlo a Moisés. Ahí está en el versículo 2. La gente dice, Señor, por poco me apedrean. Entonces, también usted tiene que entender que cuando Dios lo pone en un lugar o en una situación y no le entiende
usted corre el peligro de ir en contra de lo que Dios quiere hacer en su vida. Verso 4, Moisés viene y dice, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de matarme a pedradas. ¿Qué hago con este pueblo? Y Moisés está recibiendo la crítica amarga de la gente que debía comprender que si estaban ahí era porque Dios los había enviado, pero ellos no lo entendían. Entonces, en este cuadro desesperante de Moisés, no era una situación fácil, porque no era una, dos personas, no eran 5, ya le dije, eran más de 2 millones de personas con piedras en la mano. Oiga, que solo los varones que estaban adiestrados para pelear eran 600,000, más de 600,000. Imagínense 600,000 hombres con piedras. Entonces Moisés no estaba en una situación difícil, o Moisés estaba en una situación difícil y Moisés decide acudir a Dios. Le digo esto y usted ya lo sabe, la oración sigue dando buenos resultados. Hombre y mujer que ora tiene resultados. Hombre y mujer que ora tiene resultados. La oración no ha pasado de moda. La oración no era para los tiempos de Moisés. La oración no era para los tiempos de Jesús. La oración sigue teniendo poder hoy. Y usted y yo nos tenemos que convertir en hombres y mujeres de oración. Orar es hablar con Dios. Orar es que usted le presente a Dios su situación y usted sea sincero con Dios y usted le diga, Señor, me pasa esto, no me siento bien, Señor, he fallado ahí, perdóname, ayúdame. Orar es hablar con Dios. Y mire, Dios sigue respondiendo la oración de los hombres y de las mujeres. Y si usted cree, hoy nosotros vamos a orar y Dios va a responder. Hoy nosotros vamos a orar y Dios algo va a hacer a nuestro favor. Dios clama, Moisés clama y le dice, Señor, esta gente me va a matar, necesito tu ayuda. Eso es oración. Eso es oración. Y ante el cuadro en que se presenta Moisés, habían dos opciones. O se morían de sed, o Dios hacía algo y le ponía agua a ellos. Mire, van a haber situaciones en su vida donde usted va a estar en contra de la espada y la pared. O nos morimos, o nos matan, o Dios hace algo. Así estaba el pueblo de Israel cuando cruzó el Mar Rojo. O Dios hacía algo sobrenatural, o Dios hacía algo superpoderoso, o morían a manos del ejército egipcio. Y mire, es necesario que usted y yo le creamos al Señor. Es necesario que usted y yo le creamos a cada palabra, a cada promesa que el Señor ha dicho en su palabra acerca de nosotros. Si Él ha dicho que Él está con nosotros y que no hay nadie que pueda estar con nosotros, usted y yo tenemos que creer esa palabra. Si Él ha dicho que Él va a hacer provisión, nosotros debemos creer esa palabra. Si Él ha dicho que nos va a sanar, nosotros tenemos que creer esa palabra. Pero muchas veces está o el Señor nos sana o a ver qué puede hacer el médico y preferimos mejor venirnos para acá. Pero cuando usted ya tiene una provisión de salud, es necesario que usted acuda al médico por excelencia. Entonces, Moisés ora al Señor. Moisés ora al Señor porque él sabía que solamente un milagro. Oiga, Moisés ya había visto el Mar Rojo abrirse en dos partes. Pero Moisés tenía presente eso. Moisés sabía que Dios podía hacer un milagro a favor de él. El mismo pueblo atravesó ese mar en seco, pero no se acordaban. Mire qué terrible cuando nosotros no nos acordamos de lo que Dios ha hecho en nuestro pasado. Qué terrible es cuando nosotros no nos acordamos que Dios ya nos ha sanado. Qué terrible es que cuando no teníamos nada en la mesa para comer, vino alguien y tocó la puerta. Qué terrible cuando perdemos la memoria de todo lo grande que Dios ha hecho. Qué terrible cuando sabemos que tenemos un Dios perdonador y en vez de acercarnos a Dios cuando fallamos, hacemos todo lo contrario y nos alejamos. Lo que le quiero decir con este mensaje, iglesia, es que Refidín, ¿qué es Refidín? ¿Qué puede interpretar que Refidín? Refidín es lo que Dios le ha dado a usted. Refidín es la tarea que Dios le ha asignado. Refidín son sus sueños, son sus hijos. Refidín es su ministerio. Refidín es su proyecto de vida. Refidín son sus anhelos. Refidín es todo lo que Dios le ha dado. Y usted sabe porque sabe que Dios lo puso en ese lugar, que Dios lo puso en esa situación. Refidín es todo lo que Dios nos ha dado y que Dios nos ha puesto ahí. Mire, y probablemente las cosas en la vida a usted lo amenazan y parece que las cosas vayan mal. Y a veces sentimos que Dios no está, que el Señor no va a responder. A veces nos sentimos agobiados por las cosas que pasan. Pero Refidín es lo que Dios nos ha dado.
Y mire, y si Dios nos ha llevado a Refidim, si Dios le ha entregado a esa familia, si Dios le ha entregado a esa esposa, esos hijos, si Dios le ha entregado ese negocio, mire, Dios va a hacer cargo ahí en Refidim. Dios va a tomar control sobre todo. Si Dios lo tiene en Refidim, si Dios le entregó eso en su mano, Dios lo va a respaldar. Mire, Dios no le ha dado su matrimonio para que se muera de sed. Lo interpreto así porque en Refidim o se morían de sed o Dios hacía algo. Dios no lo llevó ahí para que se murieran de sed. Dios no llevó al pueblo, a su amado, a su especial tesoro. Dios no lo llevó a Refidim para que se murieran de sed. Dios lo llevó para hacer una obra maravillosa. Su matrimonio es su Refidim. Y Dios no le dio ese matrimonio para que lo perdiera. Dios no le dio ese matrimonio para que se le fuera como agua entre las manos. Dios no le dio sus hijos para que usted los pierda, para que usted pierda el respeto de ellos, para que usted se aleje de ellos, para que usted pierda el afecto por ellos. Refidim es lo que Dios le ha dado. Y mire, yo le digo algo, y este es el mensaje de esta mañana. Su Refidim se puede llenar de agua, pero es necesario que usted le crea a Dios. Todo aquello que ha estado vacío en su vida, y yo le digo, llámese matrimonio, llámese negocio, llámese amistades, llámese economía, lo que ha estado vacío, lo que ha estado carente, Dios lo puede llenar de agua. Pero es necesario que usted le crea al Señor. Es necesario que así como Dios le ha proveído antes, usted le crea que Dios le puede proveer hoy. Usted puede encontrar el encanto que tenía por sus hijos, por su estudio, por el negocio, por su familia. Usted puede recuperar el respeto de sus hijos. Usted hoy puede, a partir de hoy, a través de esta palabra, usted puede levantarse a vivir los mejores días de su vida. Pero es necesario que usted le crea a Dios. Es necesario que usted le crea a Dios por un milagro en su vida, porque solamente un milagro puede llenar de agua a Refidim. Yo no sé cuántas familias están en esa situación, que ocupan un milagro del Señor. Yo no sé cuántas personas están aquí que ocupan un milagro, que ocupan ver la mano poderosa del Señor. Hoy, esta mañana, el Señor dice, yo quiero llenar tu Refidim. Pero es necesario que usted y yo le creamos, que anhelamos tanto esta palabra para que Dios haga obra en nuestra vida. Hoy, si usted le cree al Señor, hoy si usted está en una temporada de crisis, está en una situación de crisis, usted es una persona ideal para el Señor haga un milagro en su vida. Y mire, Dios quiere llenar su Refidim de agua. Es más, Dios es el único que lo puede hacer. Dios es el único que lo puede hacer. Y viene Dios y le dice a Moisés, vamos a llenar a Refidim de agua. Vamos a ponerle agua a Refidim. Mire, el que ora, solamente el que ora cree que un milagro es posible. Pero hay gente que no está orando porque cree que Dios no puede hacer nada. Se ha olvidado de lo que Dios ha hecho a su favor antes. Se ha olvidado del Dios de milagros, de las cosas que hacía Jesús en el Nuevo Testamento. Se ha olvidado del poder maravilloso que tiene el Señor Jesús. Se ha olvidado que el Señor puede atraer a su hijo rebelde. Se ha olvidado que el Señor puede atraer a su esposo. Se ha olvidado de las cosas que el Señor puede hacer. Solamente el que ora cree en un milagro. Y mire, le digo esto para que usted se motive a orar todos los días. No solamente porque usted tenga una necesidad, no solamente porque hay una situación de crisis, sino porque usted quiere estar en comunión con el Señor. Y es necesario. Solamente el que ora cree que un milagro es posible. Iglesia, es necesario que oremos. Pastor, yo oro los martes y los domingos que vengo a la iglesia. No, es necesario que usted tenga una comunión con Dios a diario. Así como nos alimentamos con comida todos los días, 3 veces al día, es necesario que usted tenga un tiempo de intimidad con el Señor. Y usted estipule el tiempo, si es en la mañana, si es al mediodía, si es en la noche. Pero es necesario la comunión con el Señor. Este mensaje de esta mañana es para todos aquellos que se sienten abatidos, que se sienten incomprendidos, que se sienten juzgados, que sienten 1000 presiones y que sienten que no pueden más. El Señor le da 4 instrucciones a Moisés en el verso 5. Y yo quiero que subraye el verso 5 de Éxodo 17, porque el Señor le da 4 direcciones a Moisés. Y la voy a leer. Le dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo
y toma contigo a los ancianos de Israel, y también toma en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Dios le da 4 instrucciones a Moisés. La primera, pasa delante del pueblo. La segunda, toma contigo a los ancianos. La tercera, toma también en tu mano tu vara. Y la cuarta, le dice, ve. Y quiero hablar un poquito de cada una de ellas. Pasa delante del pueblo. Le está diciendo, Moisés, yo te puse como líder. Yo fui quien te llamé. Moisés, deja de lamentarte, deja de llorar y recupera la fe. Ponte delante del pueblo porque yo te voy a respaldar. Oiga, la situación de Moisés no era fácil. Yo me imagino que Moisés se hizo chiquito ante toda la multitud queriendo apedrear, pero el Señor le anima a Moisés. Moisés, pasa delante del pueblo. Yo fui quien te llamé y yo soy el quien te voy a responder. Si estamos en Refidín es porque yo te traje a Refidín. Y es necesario, le digo a ustedes, ¿por qué? Porque usted es madre, porque usted es padre, porque usted tiene negocio, porque usted tiene un puesto de liderazgo tal vez en la iglesia, porque usted tiene un llamado ministerial. Pase delante del pueblo. Si Dios lo llamó, Dios lo va a responder. Es el momento que nos sequemos las lágrimas, es el momento que nos pongamos de pie, que nos sacudamos la ropa y que recuperemos la posición que Dios nos ha dado. Es el momento que usted le diga, Señor, yo aquí estoy para creerte. Señor, aquí estoy para caminar en lo que tú me has dicho. Señor, aquí estoy sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, yo aquí estoy sabiendo que usted sigue siendo Dios. Es necesario que como padres, que los padres tomemos autoridad. ¿Sobre qué? Sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre todo lo que nosotros manejamos. Es necesario, porque el Señor, si el Señor lo llamó, si el Señor le dio matrimonio, es necesario que usted tome la posición que el Señor le dio y Dios le va a respaldar. Es necesario que nos levantemos a tomar el lugar que Dios nos dio, que cobremos las fuerzas de Dios, porque muchas veces hemos pasado por cosas que han hecho que bajemos los brazos. Y todo pasa para que no nos levantemos, pero es necesario que nos levantemos. Y yo le animo, iglesia, que usted en su posición cumpla el rol que le fue asignado, el rol que Dios le dio. Levantémonos hoy, iglesia, a vivir los mejores días de nuestra vida. 2, le dijo, toma contigo a los ancianos de Israel. Y mire, probablemente se refería a la edad biológica, a las personas mayores del pueblo, pero también yo creo que se refería a la gente con trayectoria, la gente que tenía desarrollo, a la gente que tenía carácter. Y Dios le estaba haciendo saber que se rodeara de buena gente, de gente que estuviera con él a su lado. Y mire, ¿por qué es importante esto? Porque usted se parece a la gente con la que usted pasa. Es más, usted habla como habla la gente con la que usted se rodea. Usted piensa como piensa la gente con la que usted se rodea. Y esto es vital en la vida. Hay un dicho popular que dice, el que se junta con lobos. Amén. No está en la Biblia, pero sí es muy cierto. Nos parecemos a la gente con la que nosotros pasamos. Hablamos, pensamos y nos movemos conforme a la gente con la que nosotros pasamos. Es necesario que nos rodeemos con gente que usted sepa que tenga visión, que son gente honrada, que son honestas, que son sabios. Mire, a los jóvenes yo le digo, rodéese con gente mayor. Que el Señor le abre una puerta, que usted se pueda juntar con gente mayor, porque usted va a aprender de ellos. Cuando usted esté en una situación de noviazgo, que ya se quiera casar, tome un matrimonio modelo, que usted diga, yo quiero lo que ellos tienen. Que usted pueda anhelar lo bueno, pueda ver en alguien más un ejemplo, el cual poder ser imitado. Y mire, en estos tiempos es necesario que usted seamos muy selectivos con la gente que escuchamos, a quien le prestamos el corazón. ¿Quiénes son nuestra influencia? Y mire, en esto de la influencia, ¿qué etapa la que nos tocó vivir? Porque estamos influenciados. Antes era por el televisor. Ahora mire, ve, la gente ya no puede vivir sin esto. Y tenemos el Facebook, tenemos el Instagram, tenemos el YouTube, tenemos el TikTok, tenemos el Snapchat, tenemos cuánta cosa donde tenemos influencia. Y lo bueno fuera que fueran buenas influencias. Pero generalmente todas las influencias, todo lo que está ahí nos lleva para abajo y nos lleva a perder el propósito de Dios en nuestra vida. Tercer cosa que le dijo, toma también en tu mano tu vara. Y yo interpreto que el Señor le está diciendo, toma aquello que un día te dio victoria, toma aquello que un día te dio resultado, toma aquello que un día
con lo cual tuviste grandes resultados. Y mire, muchas veces nosotros nos desilusionamos en la vida por las presiones, porque la gente habla, porque la gente critica, pero todas esas cosas suceden para que nosotros perdamos el enfoque sobre lo que Dios nos ha dado. Muchas veces tenemos la vara de Dios. Moisés sabía que él tenía una vara y probablemente no la estaba usando, pero esa vara le había dado a Moisés buenos resultados. ¿Cómo, pastor? Usted recuerda que cuando Moisés va por primera vez delante del faraón, él tira la vara y se convierte en una serpiente, la vara que Dios le dio. Cuando está en el río de Egipto, dice que él tocó con la vara el río y el agua se convirtió en sangre. Cuando vinieron la plaga, la nube de los mosquitos, dice que él golpeó la tierra y vino una nube de mosquitos. Cuando vino la plaga de granizo sobre el pueblo egipcio, dice que Moisés levantó la vara y descendió granizo. Cuando vinieron las langostas, Moisés volvió a levantar la vara y vinieron las langostas. Y también recuerde, cuando estuvieron en el Mar Rojo, él tenía la vara en sus manos y el mar se partió en dos y el pueblo pudo caminar en seco. Iglesia, es necesario que usted y yo volvamos a aquello que nos dio resultado. ¿A qué se refiere, pastor? Mire, probablemente eran los tiempos de oración que usted antes tenía con el Señor. Eran los tiempos de adoración. Era el tiempo de servicio al Señor. Que usted recupere aquella pasión que tenía por venir a la casa del Señor y que usted la ha dejado a un lado. ¿Por qué? Por los problemas, por lo que dice la gente, por todas aquellas cosas que nos pasan a nosotros los humanos. Pero es necesario que usted vuelva a recuperar lo que Dios le ha dado, lo que le ha dado victoria, con aquellas cosas que el Señor utilizó para usted llevarlo a otros niveles. Y mire, Moisés tenía la vara, pero no la estaba utilizando. Y es momento de que nosotros retomemos todo aquello que nos dio grandes resultados. La vara de Moisés seguía funcionando. Y mire, es momento que usted recupere todo lo que Dios le dio. Es momento que usted recupere la presencia de Dios. Es momento que usted recupere los tiempos de oración, los tiempos de alabanza. Es tiempo que usted recupere la sonrisa que antes tenía y que ahora ya no la tiene. Es tiempo de que usted recupere la fe y que sepa que usted no está solo. Mire, Dios quiere que recuperemos cosas que antes las teníamos a la mano, que las usábamos constantemente, pero que ahora las hemos dejado a un lado, que las hemos alzado en algún lugar en nuestra casa. ¿Cuántas personas tienen Biblia, pero la tienen bien alzada? Cuando antes era una constante, ahí estaba en la mesa de noche, la daban en el carro y ahora está bien alzada la Biblia. Es tiempo que usted vuelva a aquello que le dio buenos resultados. Y le pongo el ejemplo de la Biblia porque uno va y ve que la Biblia está bien guardadita. Pero es necesario que usted recuperemos todo aquello que Dios nos ha dado y que Dios nos ha dado victoria. Es necesario que nosotros recuperemos las fuerzas de Dios porque Dios nos va a dar una victoria grande. Póngase a pensar qué cosas usted antes hacía y que el Señor le bendecía, que el Señor le daba victoria antes. Y qué cosas son esas cosas que usted antes hacía que ahora ya no las hace o que ya no las usa. Es necesario que volvamos a estas cosas. Es necesario que le hablemos a los otros. Yo no sé cuántos antes evangelizaban. Yo no sé cuántos antes le hablaban a los otros del Señor. Yo no sé cuántos antes testificaban de lo que Dios había hecho en su vida. Yo no sé cuántos animaban gente. Yo no sé cuántos alentaban a la gente a venir a la casa del Señor. Es necesario que usted recupere esa vara, porque esa vara le producía bendición a usted. Y cuarta cosa que el Señor le habla a Moisés, le dice: ve. Y mire, en la estrategia que el Señor le da a Moisés, yo interpreto que le está diciendo: bueno, Moisés, no te detengas. Moisés, seguí adelante. Moisés, no te pares. Y mire lo que le dice en el verso 6. ¿Ve a dónde? Mire lo que le dice en el verso 6. He aquí, yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Cuánto le hubiéramos creído a Dios? Si a usted le hubiera mandado Dios y le dice: bueno, agarre una vara y vaya a golpear allá una piedra,
¿Cuántos le hubieran creído al Señor y hubieran ido? Mire, Moisés le creyó al Señor. Qué importante cuando le creemos al Señor, porque es a la manera de Dios, no es a nuestra manera. Si usted quiere un milagro en su vida, si usted quiere experimentar cosas que nunca antes han pasado en su vida, en su familia, haga cosas que nunca ha hecho, pero créale al Señor. Muchas veces nos va a mandar a hacer cosas que para nuestra mente son locura, pero es necesario que usted le crea al Señor, que sea a la manera de Dios y no a nuestra manera. La roca es símbolo de Cristo. Cristo es la roca, y esa roca, cuando es golpeada, brota agua. Aún sigue brotando esa agua fresca desde el Calvario. ¿Qué pasó en el Calvario? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que tienen hambre y sed pueden recurrir a esa agua. Sigue brotando agua fresca. Y mire, usted hoy podrá estar pasando una necesidad en su corazón, pero usted quiere recuperar la alegría, el gozo, y solamente hay un lugar donde ir. Dios mandó a Moisés al monte Horeb. Y mire, es necesario que vayamos arriba al monte y no abajo. ¿Por qué? Porque Dios se encuentra arriba, no abajo. Y cuando le digo abajo, ¿a dónde abajo? Aquí, a lo natural, a lo que usted ve. Muchas veces acudimos al amigo, acudimos al compadre, aquel que tiene influencia, aquel que tiene conocidos que nos puede ayudar. Pero es necesario que acudamos arriba, que subamos al monte de Horeb, al monte de Dios, porque Dios se encuentra arriba. Dios no lo vamos a encontrar aquí, Dios no lo vamos a encontrar en el Facebook, en el Instagram, no lo vamos a encontrar en nuestras reuniones de amigos. Dios lo vamos a encontrar en el monte. Es necesario que usted quiere cosas de Dios, si usted quiere ver la plenitud de Dios en su vida, quiere ver la manifestación de Dios en su vida, es necesario que subamos al monte, porque Dios está arriba en el monte. Y mire, Dios sigue estando en control de todas las cosas, y Dios invita a Moisés que no se detenga, porque Él está delante de él, delante del pueblo. Pero es necesario que nosotros le creamos. Es necesario que no nos detengamos aun cuando la gente nos critique. Imagine, póngase en el cuadro, la gente quiere matar a Moisés, la gente está con las piedras en las manos, y Moisés le dice: no se preocupen, muchachos, ya arreglamos el agua, voy a ir al monte, me llevo la vara y le voy a golpear la piedra, y el agua va a descender del monte y vamos a llenar aquí Refidín de agua. Oiga, la gente estaba enojada. La gente estaba desesperada de la misma situación. Querían matar a Moisés, y Moisés le sale que va a ir con una vara y que va a ir a golpear una piedra, y que de la piedra va a salir el agua. Ya se imagina cómo se puso esa gente. Si antes lo querían matar, hoy lo querían despedazar a Moisés. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros, la gente nos juzga, la gente nos critica, la gente no nos comprende. Para la gente somos unos locos, somos unos chiflados, para la gente somos unos retrógradas, para la gente, nosotros, a ver qué nos pasa a nosotros. Así nos ve la gente del mundo. Pero es necesario creerle a Dios y obedecerle, porque si Dios da una orden es porque nos quiere bendecir. Si Dios da una orden es que Él tiene algo bueno para nosotros. Y mire, y Moisés se encuentra en ese lugar, en esa situación, y Dios le dice: Moisés, no te detengas, ve, no te atrevas a ir para atrás, sigue adelante, siga. Mire, Dios va a honrar la fe. Si Dios lo manda a hacer algo que parece algo ahí, hágalo. Dios va a honrar la fe, Dios va a honrar su fe, Dios va a honrar su obediencia. Cobre ánimo, Dios le va a bendecir. Siga, 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 no se detenga. Y Moisés se encontraba en ese lugar, en esa situación, y podrá decir Moisés: pucha, antes me querían matar, ahora ellos ¿qué van a pensar? Pero mire, la voluntad de Dios no nos va a llegar a un lugar donde la gracia de Dios no nos puede encontrar. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, si usted está obedeciendo al Señor en todo, aunque lo critiquen, aunque lo traten de loco, de chiflado, lo traten de anticuado, de viejito, usted está en la perfecta voluntad de Dios. Y ahí, en la perfecta voluntad de Dios, Dios va a hacer que todo funcione para bendición suya. Pero es necesario que nosotros sepamos que estamos obedeciendo al Señor, que estamos haciendo las cosas que Dios quiere hacer a favor nuestro. Otra cosa le digo, muchas veces cualquier situación que usted esté pasando en la vida hoy, enfermedad, un diagnóstico médico, una ruptura matrimonial, una relación rota con los hijos, lo que sea, una situación financiera,
aunque la realidad parezca amenazadora, aunque la realidad parezca, esa situación parezca que nos va a matar, aunque eso parezca que nos va a hacer daño y que no vamos a poder vencer, una cosa es que parezca amenazadora, pero otra cosa es que nos vaya a vencer. ¿Y por qué le digo esto? Porque Dios está con nosotros. Usted podrá ver aquellas olas altísimas, pero una cosa es que esa ola lo venza, otra cosa es que Dios venga y lo rescate. Es necesario que usted le crea que Dios va a venir a su rescate, porque la realidad es una cosa, pero otra cosa es lo que Dios tiene planeado para nosotros, lo que hacemos su voluntad. Dios le dijo: he aquí, yo estaré delante de ti. Mire qué maravilloso lo que le dijo el Señor. Y Moisés empezó a subir al monte, no a cualquier monte, sino al monte de Horeb, al monte de Dios. Y por eso le dijo que usted siempre tiene que subir y nunca bajar, porque Dios está arriba, Dios no está abajo. No pierda el enfoque de su llamado, no se mezcle con las cosas de abajo, con las cosas naturales, con las cosas que usted pueda tocar y ver. Recuerde que nosotros vivimos por fe, no vivimos por lo que vemos, por lo que tocamos, por lo que leemos, vivimos por fe. No baje, suba, porque Dios está arriba. El agua brota y llegó a Refidín. Y todos, mire, a mí me da risa porque todos aquellos que querían matar a Moisés, cuando el agua llega a Refidín, ahora todos estaban: hey, Moisés, qué excelente líder es Moisés. Yo sabía que Moisés era un hombre de Dios. Todos aquellos que criticaban a Moisés, ahora lo estaban adulando. Y mire, por eso es necesario que nunca murmure, que nunca critique. Nunca murmure y nunca critique. El verso 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Mire, Amalek era un pueblo enemigo al pueblo de Dios. Constantemente en la Biblia usted va a ver que escucha hablar de los amalecitas. Era una piedra en el zapato sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Dios. ¿Y por qué dice ahí el título guerra contra Amalek? ¿Por qué Amalek quería pelear contra Israel? Porque Israel estaba, en Refidín. Y mire, Refidín era un lugar espacioso, era un lugar cómodo, era un buen lugar para estar. Pero Refidín no tenía agua, y como no tenía agua, nadie lo quería. Es como que usted le vendan una propiedad y sea grande, sea bonita, pero no tiene agua. ¿Y cómo va a sembrar usted? ¿Cómo va a regar usted después? Entonces, no, mejor no la compro, mejor compro en otro lado. Entonces, Refidín no tenía agua, nadie quería Refidín. Pero Refidín con agua era otra cosa. Refidín con agua era tierra deseable. Y mire, eso nos pasa a nosotros. Cuando estamos sin Cristo, cuando no tenemos esperanza, cuando no tenemos paz, cuando no tenemos amor, cuando no tenemos valor para otras personas. Pero cuando venimos a Cristo y nuestro semblante comienza a cambiar, nuestra vida comienza a cambiar, nuestra postura comienza a cambiar. Cuando la gente ya nos ve motivados, cuando la gente ya nos ve sirviendo al Señor, ya vienen aquellos que a usted no le paraban bola, que a usted no lo consideraban, ya vienen a molestar. Y así era Amalek, porque Refidín sin agua, Amalek ni la consideraba. Pero pasaron por ahí, escucharon bulla en Refidín. Y entonces los amalecitas vienen y ahora se les antoja que quieren a Refidín. Mire, muchas veces en nuestras vidas, cuando no tenemos a Cristo, nadie nos molesta, nadie nos critica, nadie se mete con nosotros, pero solamente venimos al Señor y venimos a servir al Señor, nos involucramos en la iglesia, ya comienza todo el mundo a criticarlo, ya comienza todo el mundo a juzgarlo, ya todo el mundo comienza a señalarle su pasado. Pero ahora que usted es tierra deseable, es cuando están molestando. Mucha gente va a envidiar lo que usted tiene ahora, porque cuando su matrimonio era un desastre, nadie decía nada. Pero ahora que usted se empieza a levantar, que usted comienza a recuperar esposo, esposa, empieza a recuperar hijos, empieza a recuperar finanzas, empieza a recuperar la alegría. Cuando usted estaba amargada, nadie decía nada de usted. Pero usted que ahora la empiezan a ver diferente, ya empiezan a señalarla y vienen por usted. Y mire, así esto pasaba con Refidín. Refidín sin agua, nadie la quería. Y a mí me sorprende algo, porque muchas veces ahí sí somos nosotros. Dios es el único
que le da valor a nuestra vida. Y Refidín sin agua era una tierra sin valor, pero viene Dios y viene a llenar todo nuestro vacío. Viene Dios, viene a llenar toda nuestra aflicción. Viene Dios y viene a llenar todo aquella falta de amor de la cual carecíamos. Viene Dios y viene a llenar todo nuestro ser. Y cuando Dios comienza a llenarnos, ya viene el vecino a molestar, ya viene el familiar a molestar, ya viene todo mundo a molestar. Pero yo le doy gloria a Dios porque más que llenarnos, la obra que Dios hace en nuestra vida. Dios es el único que invierte valor, que invierte poder, que invierte amor en nosotros cuando no valíamos nada. Y para mí es la obra más grandiosa que hace Dios en nuestra vida. Que antes no valíamos nada, antes estábamos sucios, estábamos apartados, no valíamos nada, pero viene Dios, nos rescata, nos limpia, nos empieza a alimentar, nuestro semblante comienza a cambiar y nos pasa de una posición de no tener a tener, de tener carencia a tener abundancia. Y mire, es la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios quiere transformarnos, Dios quiere pasarnos de un lugar donde, ahí en el mismo lugar, un lugar que no tenía, una persona que no tenía cosas, una persona que estaba sin esperanza, a transformar esa persona que antes estaba vacía a una persona que ahora está llena. Me sorprende cómo Dios le puede dar valor a alguien, cómo Dios le puede dar valor a nuestra vida. Y mire, antes donde había maldición en nuestra vida, ellos no tenían agua, ahora tienen agua, tienen bendición. Es la cosa que Dios hace en nuestra vida. Hay gente que quiere que a usted le vaya mal. Antes no la consideraba, pero ahora quiere que a usted le vaya mal. Pero tranquilo, Dios le desea bien a usted. Y si Dios está con usted, ¿quién es contra usted? Mire, usted no se preocupe si la gente habla de usted. No se preocupe que las cosas que la gente diga, pero ya vas a ver. Porque la gente así es, pero ya vas a ver, te va a durar bien poquito. Ya vas a ver. Usted no le preocupe. Dios ya revirtió la maldición, la revirtió en bendición sobre su vida. Dios desea que le vaya bien. Y ese es un Dios imparable que no se va a detener hasta que cumpla todos los propósitos en su vida. Y nada le va a pasar a usted ni a los suyos a menos que Él lo permita. Dios desea que nos vaya bien. Usted no es el propósito del azar, de la suerte. Usted es un propósito de Dios. Y es importante que nos permanezcamos siempre en las manos del Señor. Moisés le dice al pueblo, voy rapidito por el tiempo. Moisés le dice, bueno, se enfrenta contra Amalek, le dice, bueno, mire, Refidín a mí me costó. Usted no sabe que Refidín no tenía agua, yo le puse agua. Usted no sabe lo que pasé yo con esa gente, a mí me costó. Y yo estoy en Refidín porque Dios me trajo. Y si yo no supiera que Dios no me trajo aquí, yo no peleo, pero yo voy a pelear Refidín. Y empieza una batalla de Moisés peleando con Amalek, y cuenta la historia, lo leímos, que Moisés subió al monte con Aarón y Hur, y que mandó a Josué a la batalla. Josué era un hombre de guerra, Moisés no. Y dice que cada vez que Moisés estaba en el monte orando, mire, es importante que nuestras batallas las llevemos arriba. Las batallas que usted tiene, las batallas espirituales, de salud económica, las llevemos a otro nivel, allá arriba con Dios. Muchas veces nos enfocamos acá abajo, en lo natural, con el vecino. Recuerde, las armas de nuestra milicia no son carnales, dicen que son poderosas en Dios. La oración, el ayuno, la alabanza, la ofrenda, todas esas son herramientas que Dios nos ha dado. Pero nosotros nos estamos enfocados en pelear con el vecino. No, pues que este vecino, es que mi marido, es que mi mujer. No, su batalla no es contra sangre ni carne. ¿Me entiende? Son cosas espirituales y es necesario que las peleemos ahí arriba. Entonces Moisés se va con Hur y Aarón y dice que cada vez que cuando Moisés levantaba las manos, Josué abajo, prevalecía la batalla para el pueblo de Israel. Pero cuando Moisés no bajaba los brazos porque ya los quería bajar, no, bajaba los brazos porque cansa, estar ahí con los brazos arriba cansa. Entonces Hur lo sostenía de aquí y Aarón lo sostenía de aquí. Prevalecía. Mire qué importante, podemos hablar de estar en comunión, de rodearse de gente correcta, de gente espiritual. Con Josué podemos hablar
ya que hay jóvenes aquí, que es importante que nosotros entrenemos a la nueva generación. Es importante que nosotros entendemos a los que vienen. Josué era un hombre joven que estuvo siempre a la par de Moisés, y mire que cuando Moisés murió, quien quedó a cargo fue Josué. Es importante que nosotros dejemos un legado, que pensemos en la nueva generación, porque no somos inmortales, nuestro tiempo va a llegar que vamos a tener que darles lugar a los demás. Pero ¿qué pasa si nosotros perecemos y no dejamos a nadie? ¿Qué pasa si el pastor se muere? ¿Se acaba la iglesia? No, la iglesia tiene que seguir nuevos líderes. Por eso estamos formando el liderazgo. Y lo mismo queremos hacer con los jóvenes, que los jóvenes se vayan incorporando, que vayan teniendo sentido de propósito en la iglesia, en Dios, porque ellos no son el futuro, ellos son el presente. Los niños, mira, nos enfocamos en discipular adultos, pero qué diferente sería que discipuláramos a niños. Porque cuando ellos lleguen a etapas juveniles no van a hacer lo que nosotros hicimos. Cuando ellos lleguen a etapas de adultez, ya no van a hacer lo que nosotros hicimos como adultos. Entonces es necesario ir formando a otros. Mire, Refidín, yo le dije, Refidín es su familia, Refidín son sus hijos, son su esposo, su esposa, son sus papás. Refidín es su estudio, Refidín es su economía. Y mire, el enemigo va a venir, quiere quitarle su familia. Recuerde que él vino a robar, a matar y a destruir. Él viene a robarle, él viene a quitarle todo lo que Dios le ha dado. Pero dice que el Señor ha venido a darle vida, y una vida en abundancia. Entonces, él quiere robarle todas esas cosas que Dios le ha dado. Yo le mencioné la familia, su matrimonio, pero también el enemigo quiere robarle su consagración, quiere robarle su pureza. El enemigo quiere robarle esa pasión que usted tiene por el Señor. El enemigo quiere robarle su alabanza, su adoración, se la quiere quitar de su boca. Pero es necesario que usted se pare como Moisés a defender lo que Dios le había dado. Yo digo que si Moisés se hubiera ido a Refidín de su propio gusto, él no hubiera peleado por Refidín, él se hubiera ido. Pero como Dios lo mandó ahí, porque él estaba en la perfecta voluntad de Dios, él dice: yo voy a pelear porque Dios me puso aquí. Yo voy a pelear porque Dios me mandó, yo recibí orden de Dios, y yo de aquí yo no me muevo de Refidín. Es necesario que usted pelee por lo que Dios le ha dado. ¿Qué le ha dado el Señor? Así, usted sabe, le ha dado papá, le ha dado mamá, le ha dado matrimonio, le ha dado casa, le ha dado trabajo, le ha dado economía, le ha dado salud. Pelee por todas esas cosas. Pero ¿qué por las cosas espirituales? Dios le ha dado un talento, le ha dado una habilidad, Dios le ha dado servicio, Dios le ha dado pureza. Mire, los jóvenes, cuiden su pureza. Son cosas maravillosas. Y por eso le digo que la gente allá nos tilda de locos cuando un joven dice, esta semana hablaba con una muchacha y dice que le hablaba a otras muchachas y les decía: bueno, yo a la edad de ustedes, como hubiera querido guardarme para Dios y llegar a un altar y vestirme de blanco y llegar virgen. Y dice que las otras muchachas se reían de ella. Oye, esta voz, oye, ¿qué es lo que era la de esta? Mire, es necesario que los jóvenes guarden su pureza para el Señor, porque el enemigo se las va a querer venir a quitar. Es necesario que los padres guardemos a nuestros hijos, que defendamos, que peleemos por ella. ¿Cómo que pelear? Bueno, allá arriba, en el monte de Horeb, en la presencia del Señor. Recuerde que muchas de las victorias nuestras no van a ser naturales, con armas naturales, van a ser con armas espirituales. La oración, el ayuno, la consagración, tantas cosas que Dios nos ha dado. Recuerde que la batalla, hace poco hablábamos de Gedeón, y era de locos pensar que ellos iban a pelear con un ejército mucho menor. Era de locos pensar que él iba a dar la victoria con cántaros, con antorcha y con una trompeta. Es de locos lo que Dios hace en nuestra vida, pero lo que Dios hace es lo mejor, y Él tiene perfecto control de toda nuestra vida. Y si Dios dice que vayamos a pelear con una antorcha, vamos a pelear con una antorcha. Si Él dice que vamos a pelear con un cántaro, vamos a pelear con un cántaro. Si el Señor dice suenen trompetas, si Él dice denle vuelta a ese muro por 7 días, nosotros lo hacemos, porque no es a nuestra manera, es a la manera de Dios.